aquí está el Señor quiere reunirnos, quiere hablarnos, nos ha traído con un propósito, y es que podamos aprender más de su palabra. Entonces vamos a ir a Tito, estamos ahí en el libro de Tito, epístola del apóstol Pablo a Tito, y dice así. Vamos a ir leyendo algunos versículos y con la ayuda del Señor lo vamos a ir estudiando, vamos a ir extrayendo palabras que nos van o que el texto sugiere que lo vamos a analizar y también meditar. Tito, ¿lo tiene, verdad? Ubíquese conmigo allí, por favor, trate de leerlo de manera pausada, respetando las comas, los puntos. Una oración gramatical inicia, pero termina con un punto, ¿sí o no? Sí, yo sé que el castellano aburre, a mí también me aburría el castellano, soy sincero, se lo confieso. Pero ahora para estudiar la Biblia necesitamos aplicar principios gramaticales, como por ejemplo los puntos, los signos de puntuación, una coma que indica una pausa de una lectura, eso es de una oración, perdón, continua, eso da continuidad. Y un punto, hay dos maneras, un punto y final y un punto y seguido. Entonces, esos necesitamos considerarlos para poder estudiar la Escritura. Y mire cómo termina el versículo 1. ¿Cómo termina? Con un punto, con una coma, con un espacio. Con una coma. ¿Qué quiere decir? Pausa, continúa la lectura. Y el segundo versículo, ¿cómo termina? Con una coma. Quiere decir que sigue hablando de la misma cosa. Tercer versículo, coma. Y finaliza en el versículo 4 con un punto. Ahí se termina esa oración que el apóstol Pablo estaba haciendo. Entonces, ahora teniendo esto en mente, vamos a leerlo, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del tiempo de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Para comenzar, esto es simplemente una salutación de Pablo a Tito. Entonces vamos a orar y luego iniciamos el estudio. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, por permitirnos venir a tu casa. Mucho de lo que estamos aquí batallamos, luchamos, peleamos para poder llegar. Nos encontramos con tropiezos en el camino, tal vez con complicaciones con el vehículo, con situaciones a nuestro alrededor, Señor. Pero tú nos has ayudado, nos has permitido llegar con tu bendición. Quisiéramos, por favor, rogarte, y ahora que estamos aquí, nos dé, Señor, esa atención necesaria para tu palabra. Permítenos aprender de ella y que sea tu Espíritu Santo en esta mañana quien nos enseñe y nos ministre a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Inicia entonces el apóstol Pablo hablando a Tito. En esta pequeña salutación menciona varias cosas, hermano, que me gustaría que pudiésemos resaltar. Verso 2 dice el verso 2: en la esperanza de la vida eterna. Verso 1 al final está conectándose, dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esta palabra piedad quiere decir devoción, también significa devoción. Esa devoción en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, qué maravilloso, dice, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál fue esa promesa que Pablo le está recordando a Tito? ¿Cuál? Según el texto, ¿cuál fue esa promesa? La vida eterna. Él le dice, verso 2, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Prometió el Señor una vida eterna. La gente se debate y tristemente cae en el error en pensar que esto se pierde. Pero no es así, hermano. ¿Quién la prometió? Dice Pablo, ¿quién la prometió? Dios. Y luego dice, Dios que no miente. Luego lo vuelve a afirmar. Le dice, si tú crees que eso se pierde, está diciendo que Dios es
mentiroso, porque nos ha dejado una esperanza, y la esperanza es la vida eterna. Amén. Es por eso que Pablo recuerda esto a Tito, le dice: Tito, hay una esperanza no solamente para ti, para todo creyente, que es la vida eterna, quien Dios mismo fue quien la prometió. Qué maravilloso, hermano, poder recordar estas cosas. Es una fiel promesa, es una promesa dada por el Señor, por lo tanto es fiel, Él lo ha prometido. ¿Y cómo recibimos nosotros esa promesa de vida eterna? Mire el siguiente versículo, versículo 3. Dice: y a su debido tiempo manifestó, ¿qué cosa? ¿Por medio de qué? De la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿La predicación de qué? Amén, la palabra. Si usted ha leído el libro de Hechos, dice que Pablo estaba hablando con Pedro y le dijo: tú vas a los de la circuncisión y yo a los de la incircuncisión. Tú vas a los judíos y yo voy a los gentiles. Ese es mi llamado. Y luego dice también, creo que en Corintios, que Pablo escribe y dice que Dios quiso salvar a los pecadores por medio de la locura de ¿qué? De la predicación, del Evangelio. Está hablando del Evangelio. Nosotros somos salvos y herederos y confiamos en esa promesa de vida eterna por el Evangelio que nos fue predicado. Eso es lo que está afirmando el apóstol Pablo. Por medio del Evangelio, usted y yo obtenemos esa esperanza de vida eterna, obtenemos esa esperanza de vida eterna. Y luego el verso 4 está saludando a Tito y le dice: esa común gracia, la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cosa, hermano, que no la podemos nosotros palpar, pero sí podemos asimilar, sentir gracia de Dios, misericordia de Dios y paz de Dios. Esas son cosas que solamente el Señor puede dar. Ahora vamos al verso 5. En el versículo 5 se desglosa entonces el propósito del por qué Pablo está escribiendo a este hombre Tito. No sé si les comenté, pero Tito era un hombre gentil, era un griego. Estuvo por varios años junto a Pablo, predicando también el Evangelio, yendo a viajes misioneros, y Pablo deja entonces a Tito una tarea. La tarea era dejarlo en una isla, y aquí lo vamos a leer, dice el verso 5: por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta. En Creta era una isla de varias ciudades, popular, por supuesto, una isla no tan grande como Corintio, o tan espaciosa como Corintio, pero sí era grande la isla de Creta. Se dice que en ella había varias iglesias en las ciudades de Creta. Lo deducimos también por lo que sigue diciendo el versículo: para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, ¿en dónde? En cada ciudad. Así como yo te mandé. Entonces, si conocemos un poco la historia, nos damos cuenta que Creta era una ciudad populosa con varias ciudades, una isla, con varias ciudades, y en ellas probablemente habían iglesias establecidas, cosa que Pablo ahora le dice a Tito: te voy a dejar en Creta para que tú hagas algo. Y aquí están dos cosas que encierran un propósito general. Verso 5: ¿para qué Pablo lo dejó en Creta? Usted dígame allí. Corrigiese lo deficiente, ¿qué más? Y estableciese ancianos. Un propósito de la carta en sí. Generalmente ese era el propósito por el cual Pablo estaba escribiendo a Tito. Tito, hay dos cosas que tú tienes que hacer. La primera es corregir lo deficiente. Y la segunda, establecer ancianos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son ese tipo de ancianos. Pero quisiera, hermano, resaltar lo que dice corregir lo deficiente. Usted que tiene auto, cuando una bujía falla, ¿cómo está el auto? Está fallando, ¿sí o no? Cuando una bujía está deficiente, el carro falla. Cuando una parte eléctrica del vehículo está deficiente, falla, no está en óptimas condiciones. De repente en una subida usted intenta darle, pero no da.
Y usted dice, lo acelero, pero no avanza. Y así sucede. Entonces, cuando en la iglesia hay cosas deficientes, y Pablo estaba diciéndole a Tito, eso tienes que corregirlo. Luego vamos a ver qué cosas él quería que corrigiese Tito. Segundo, establecerse ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Algunos teólogos dicen que Pablo ya le había dicho a Tito que era lo que tenía que hacer, pero él no lo había hecho. Entonces llegaron a sus oídos murmuraciones diciendo, la iglesia de Creta está igual. No han habido cambios. Ah, pero yo dejé a Tito allá. ¿Qué pasaría con Tito? Y entonces abre por medio del Señor, Pablo escribe esta carta a Tito y le recuerda una vez más, yo te dejé en Creta por un propósito, que corrigieses a los deficientes y establecieses ancianos en la ciudad, en cada ciudad, perdón. Ahora, corregir lo deficiente, quisiera hablar un poco acerca de eso. Una de las cosas que, según lo que vemos en el contexto, estaba sucediendo es que los cretenses, había una iglesia allá, imagínense, una congregación allá en Creta, varias exactamente, pero entonces Tito viene a esta congregación y él tenía dos tareas, corregir lo deficiente y establecer ancianos ahí. Entonces la primera era corregir lo deficiente. Y cuando Tito llega a esta congregación, se da cuenta que los hermanos no tienen la conducta correcta. Mira lo que dice el versículo 8. Verso 8 dice, sino hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismo. Está hablando de conductas personales de un hombre, ¿verdad? Un creyente. Pero ahora mira lo que dice el versículo 12. Aquí está la conducta del cretense. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre que, ¿qué más? Y los dones ociosos. ¿Usted se imagina una iglesia así, hermano? Ahí estaban los hermanos de Creta diciendo, bueno, es que vamos a mentirle a la gente para que no caer en problemas, en discusiones. Eran siempre, dice la Escritura, mentirosos. ¿Usted se imagina conseguirse un hermano así allá afuera? ¿De dónde eres? No, yo soy de Creta. Ah, ahora sí, tremendo. Y entonces, ¿por qué le mientes a tu compañero? No, es que son cosas de costumbre. Y este hermano no solamente eran mentirosos, malas bestias. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que el avestruz se dice que es una mala bestia, porque él abandona sus huevos, no les importa, no tiene un amor, no tiene un apego por su cría. Y la mala bestia se refiere a eso, hermano, el desapego para con otros. No tiene una afinidad con alguien, no le importa el dolor de esta persona, de aquella. Es una persona que no tiene ningún afecto hacia otro. Imagínese un creyente de esa manera. Luego dice, glotones ociosos. Y allí está, hermano, cosa que estaba viviéndose en los hombres o los hermanos de Creta. Esas cosas son necesarias corregirlas. ¿Por cuáles? Por el verso 8, esto lo vamos a ver, pero la verdad es que Pablo quería que Tito corrigiese estas cosas en la iglesia. Muchas veces, hermano, estas prácticas o estas costumbres del hombre dañan el testimonio de Cristo. Y la palabra de Dios es blasfemada por causa de este tipo de creyentes. Ahora, vea conmigo el verso 5. Dijimos, corregir lo deficiente, y lo otro, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra anciano tiene se escribe de dos maneras en el griego. La primera es esta que se menciona aquí en el verso 5, y es presbúteros. Presbúteros quiere decir un anciano en la fe, un hombre que tiene tiempo en la iglesia, conocedor de la Biblia, estudia la Biblia y sabe de la verdad bíblica. Es un anciano en la fe, es un presbútero, un anciano. Ahora,
esa palabra también aparece más adelante, la vamos a ver luego. Estos ancianos, esta palabra presbítero también se combina, se usa también como obispo, que está en el verso 7. Obispo, esa palabra también se usa para sinónimos, presbíteros y obispo, o episcopos, que es la palabra griega. Pero ancianos y obispos, en algunos casos, mencionan lo mismo, se refieren a lo mismo, a una persona que tiene madurez espiritual, a una persona en la fe que conoce la Escritura, que tiene tiempo estudiando la Escritura. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a verlo más, un poco más gráfico en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 14. 1 de Timoteo 4, 14. Aquí usa la palabra original. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de ¿quién? Del presbiterio. ¿Quién era el presbiterio? Si un presbítero era un anciano, ¿qué era el presbiterio? El lugar, dice la hermana, porque dice que le impusieron las manos. La asamblea, la reunión de ancianos era el presbiterio. Se reunían 5, 4, no sé cuántos, 12, no sé, ancianos, y a eso le llamaban el presbiterio, porque eran ancianos maduros en la fe, gente con conocimiento. Y estos hombres se encargaban, estos ancianos, hombres de Dios, se encargaban de agarrar a aquel predicador joven, aquella persona que quería seguir, ¿verdad?, el camino y compartir el evangelio. Los agarraban y los colocaban ahí en medio, tal vez, no lo sé, y comenzaban a discutir con ellos de la Biblia. Y luego de que se daban cuenta que era un hombre capaz, era un hombre apto, le decían, no, tú estás listo. Y le ponían las manos y le decían, hombre, estás listo para hacer la obra de Dios. Y en cierto modo le daban su aprobación para que él fuera a compartir el evangelio. Entonces, eso le estaba recordando en este caso, en este texto, Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Le dice a Timoteo en este versículo que estamos leyendo, acuérdate que por allá en aquel momento te agarraron los ancianos y te colocaron las manos diciéndote, tú estás listo, estás apto para hacer la obra de Dios. Amén. Y entonces, hermano, eso habla de otro orden, ¿sí o no? Eso habla de una necesaria guía espiritual en una iglesia. Por eso los hermanos de Creta vivían como vivían, porque no había un anciano, no había una persona madura en la fe que les instruyese, que les hablase, que les corrigiese, y por eso estaban viendo los problemas que había en esa iglesia, en esas iglesias. Y Pablo deja a Tito con esta intención, diciéndole, establece ancianos, por favor, porque es una necesidad, ¿sí o no, hermanos? Ahora vamos a ver por qué. Ahora dice, verso 6, el que fuera irreprensible, hablando de los ancianos, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Verso 7, porque es necesario que el obispo, sea el mismo anciano del que viene hablando, sea como irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eran cosas que descalificaban a un anciano. Oye, este tiene el perfil, tiene los años, tiene el conocimiento, pero anda en el vino, pero anda en rebeldía, en desobediencia. Entonces dice conocer mucho de la Biblia, pero no practica lo que dice. Entonces no calificaba. Y eso, hermanos, es importante conocerlo, porque por ahí andan personas diciendo, yo soy pastor, pero nunca han leído la Biblia. Dios me encargó y me dijo a mí que yo debía sacar y sanar y qué sé yo, y qué sabe de la Biblia. No, nada, pero Dios me lo dijo. Y Pablo le está diciendo, no es así, debe ser una persona que sea un anciano en la fe, que conozca la Biblia, no sea un neófito, dice Pablo por allá en Timoteo.
Y luego dice aquí, hermanos, que sea un hombre de marido de una sola mujer, no que tenga 2, 3, 5. No era eso. Y luego dice el que sea irreprensible. Esa palabra da la idea de que no tenga nada de donde se le pueda echar mano, de donde se le pueda agarrar. No tenga rabo de vaca, ¿sí? Lo explico mejor, ¿verdad? Esa es la traducción moderna. Y entonces da la idea de que una gaveta siempre para poder abrirse tiene su agarradero. Y cuando una persona es irreprensible no tiene ese agarradero. No se puede abrir porque es una persona irreprensible. Eso es la idea que da cuando menciona esta palabra. Irreprensible, que no tenga de qué hablar, que no tenga de qué avergonzarse, mejor dicho. Luego dice, como administrador de Dios, no soberbio. Imagínese un líder así, un líder soberbio que no acepta ningún tipo de consejo, ningún tipo de instrucción, de corrección, decir, no, ¿qué me vas a decir tú? No soberbio, no iracundo, por supuesto, no dado al vino, no pendenciero. Imagínese a un líder así, pendenciero, peleonero. Bueno, si quieren nos vamos a las manos. Si no estás de acuerdo, vamos a las manos. No codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, si no conocemos la Escritura, si no conocemos cuál es el perfil de un líder, entonces vamos a creer que cualquiera puede ser líder en la iglesia. Está hablando de un anciano, de un pastor, de una persona que sobrevive la ley de Dios. Si no conocemos estas cosas contrarias a lo que debe ser o no debe ser un anciano en la fe, un maduro en la fe, un creyente, un pastor, mejor dicho, entonces vamos a ser engañados fácilmente. Allá en el tiempo que estuve en los techos rojos, había un hombre que se hacía llamar Moisés, ¿no? Algo así. El Mesías, gracias hermano, el Mesías. Y este Mesías tenía unas águilas. Unas águilas eran los escoltas. Y estaban ahí no sé cuántos águilas, y estaban siempre vestidos de negro. Y el hombre era el Mesías, ¿verdad? Había que cuidarlo, casi ponerle una alfombra para que caminase. Y esto, hermano, por supuesto que no es lo que la Biblia enseña. Que debe ser un líder, que debe ser un hombre, un anciano en la fe, un pastor, un líder espiritual. No es a eso lo que se refiere. Ahora, verso 8, ¿qué sí debe ser? ¿Qué sí debe tener este anciano en la fe, este pastor, este creyente, este obispo? Dice verso 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. ¿Qué más? Que tenga dominio propio, dueño de sí mismo. Que no se deje llevar por la ira, que no se deje llevar por sus emociones, que sea un hombre sereno en cuanto a sus emociones, dueño de ellas, que no se deje controlar por su carácter, temperamento. Necesitamos un liderazgo así. Ahora, sigue conmigo leyendo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, o sea, que no la adultere, ¿sí? Que no venga y le coloque algo más, que no venga como estaba sucediendo aquí, que gente estaba murmurando diciendo, no, para que tú seas más santo, tienes que hacer esto, esto y esto. Eso es lo que no debería ser un anciano. Un hombre, un maduro en la fe, tenía que mantener la palabra como le fue enseñada, sin adulterarla, sin alterarla. Luego dice, para que también pueda ¿qué? Exhortar. ¿Qué más, hermano? Sígame. Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Había gente que estaba en contra de lo que Pablo enseñaba y lo que Tito enseñaba, sí. Pero la diferencia la iba a ser su testimonio. Y que no eran las palabras de Tito ni las de Pablo, sino las de Cristo, las que ellos anunciaban. Y por eso Pablo le dice, eso necesitas hacerlo, porque, ¿verdad? Eso es lo que exhorta con sana enseñanza. Esa es la sana enseñanza. Enseñanza que viene de la Biblia, enseñanza que es traída de la Escritura, hermanos. Imagínense que nos pongamos a hablar de un libro extra en este púlpito, el Señor nos guarde. Es la Biblia, la que nos alumbra, la que nos guía, la que nos instruye. Qué maravilloso mensaje escuchamos el miércoles, se perdió esa bendición, hermano. Estaba el pastor
Valero y enseñó acerca de, se me pasó el título, una iglesia bíblica, una iglesia bíblica. Qué maravilloso enseñanza, hermanos, una bendición. Y es verdad, hermano. ¿Qué creemos en la Biblia? ¿Qué buscamos para tal vez recibir el alimento espiritual, la Biblia? Entendemos que hay muchas herramientas, pero la fuente debe ser la Biblia. Y luego dice, verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esa palabra está refiriéndose a ¿quiénes? A los judíos. Muy bien, a los judíos, a los cuales es preciso, ¿qué cosa? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Había, hermanos, falsos maestros en este tiempo? Sí. Estaban los de la circuncisión enseñando cosas contrarias a lo que la Biblia enseña, sí. Y Pablo le deja a Tito, para que él corrija estas cosas. Tanto así que le dice, es necesario que le tape la boca a esos hombres que están hablando de esas vanidades, que están hablando de esas cosas incorrectas. Pero eso no es el punto principal. Verso 13 es lo que me llama la atención. El verso 12, vamos a leer los 12 y 13 para que sigamos. Dice, uno de ellos, ya lo habíamos leído, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Verso 13, este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? El que dijo antes, el que era mentiroso, glotones, todo eso. Ahí está diciendo, esos cretenses, ese testimonio es verdadero. Imagínense, no era mentira, no era un rumor. Pablo está diciendo, este testimonio de estos hermanos es verdadero, por tanto, ¿qué debes hacer? Repréndelo ¿cómo? Duramente, hermanos. Y es que muchas veces necesitamos esa reprensión. Imagínese un creyente así, hermano. Que usted no hable con él, que hable con él y no le pueda sacar una verdad, ni la mitad de una. Es un creyente mentiroso. Es un creyente que queda mal, es un creyente que anda en glotonería, que anda ocioso, no quiere hacer algo, no quiere hacer nada ni para él ni para Dios. Es una persona que no tiene un afecto para con otros. Imagínese, había que corregirlo, había que reprenderlo. Y Pablo es explícito y le dice, repréndelos duramente. ¿Para qué, hermanos? Para que sean sanos en la fe. No dice repréndelo para que se vayan de la iglesia, para que no vuelvan, sino para que sean sanos en la fe, que tengan una conducta acorde a lo que la Biblia enseña, a lo que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Como dice en los versos anteriores, que seamos operadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos. Eso es el carácter de Dios en nosotros. Y por eso Pablo está diciendo a Tito, estos hombres que se la pasan viviendo así en mentiras y son de esa manera, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y es el propósito, hermano, por el cual muchas veces la palabra de Dios viene a nuestra vida con dureza. Ahí la Biblia dice que ella es como martillo muchas veces. Y eso es de que es dura. Muchas veces los discípulos le dijeron al Señor, dura es esta palabra. Porque el Señor estaba diciéndole a todos los que le seguían, ustedes me siguen, pero porque les lleno el vientre, porque los alimento, no porque quieren seguirme por amor, por devoción, porque quieren ser mis discípulos. No, ustedes me siguen porque les alimento. Y entonces los discípulos mismos dijeron, dura es esto que el Señor está diciendo. Así es muchas veces la palabra de Dios, es pura, hermano. Nos exhorta, nos habla con dureza, con firmeza. Pero qué maravilloso que no lo hace para destruirnos. Qué maravilloso que no lo hace para excluirnos y sacarnos de la iglesia. Por el contrario, hermanos, si somos humildes y recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, entonces sucederá lo que dice ese texto, las siguientes palabras. ¿Cuáles son? Seremos sanos en la fe, entendiendo de que es cierto eso que me dijeron, yo necesito cambiar eso.
Esto que estaban hablando acerca del orgullo, de la soberbia, de que yo soy mentiroso, eso es cierto, yo tengo que cambiarlo. Y recibir esa palabra con mansedumbre nos va a ayudar a que, hermanos, a ser sanos en la fe, a parecernos más al Señor. Está hablando de lo importante, hermano, de mostrar un carácter cristiano, un carácter como el de Cristo. Luego dice verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas, dice, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Y esto es, hermano, todavía eso lo vemos en nuestros tiempos. Se levantan personas hablando de mitología, hablando de fábulas, hablando de costumbres, hablando de culturas y todo eso, y luego quieren aplicarlo para la vida del creyente. Si tú no vives como el judío, no puedes ser santo. Por ahí anda gente diciendo, si tú no guardas el sábado, no puedes ser santo. Si tú no haces esta práctica y oras en dirección a Jerusalén, entonces al templo, perdón, entonces Dios no te escucha. Si tú no haces esto y aquello, unas prácticas judías, tú no entonces puedes ser santo ni aprobado para con Dios. Si tú no hablas con Dios como debe ser, y todas estas prácticas, hermano, fábulas, cosas, mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con Cristo, estas cosas, dice el apóstol Pablo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Porque verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos no le es puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están como corrompidas. ¿Qué podemos sacar de ahí? Nada, ¿no? ¿Qué de bueno podemos sacar de allí? Nada. Dice verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque son incrédulos, porque no conocen a Dios, no tienen a Cristo como su Salvador, no tienen al Espíritu Santo, por ende no tienen una aprobación de Dios. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Había falsos maestros en la iglesia de Creta. También había creyentes que no estaban viviendo acorde a lo que la palabra de Dios enseña, y Pablo quería que Tito hiciera estas cosas. Tito, mis queridos hermanos, era un hombre fiel. Tito era un hombre piadoso, que amaba al Señor, que servía al Señor. Podemos verlo en varios versículos en Corintio, lo vemos también en Timoteo. Vemos también el aporte de Tito para la obra que Pablo estaba haciendo. Y por eso lo deja en Creta, porque era un hombre que tenía un buen testimonio. Era un hombre que era fiel para lo que Pablo le había encomendado. Ahora vamos a ver el capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Acuérdense que viene hablando de los falsos maestros, de los incrédulos, de la gente que niega a Dios con sus hechos y todo eso. Y el verso 1 dice, pero tú Tito, ¿qué debes hacer? Habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. ¿A qué se refiere con eso? Con la Biblia, con lo que has aprendido de ella. Y la doctrina es una serie de enseñanzas, ¿verdad?, bíblicas. Con ella se crea o se da una doctrina. Por ejemplo, hay muchas doctrinas en las que nosotros creemos. La primera, la doctrina de la salvación. Usted y yo creemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y que eso es un regalo de Dios para el pecador, por medio de Cristo. Bueno, podemos hablar de la primera doctrina. La doctrina de la salvación se llama soterología. Soterología es una doctrina de la salvación, ¿no? La salvación por gracia, por fe, por medio de Cristo. La doctrina de cristología, los hermanos que han estado en clase en el instituto lo han visto. Cristología habla de Cristo. Cristo hecho hombre, Cristo
Dios, ¿verdad?, hecho hombre, luego muerto por los pecadores, luego resucitó, ahora está con el Padre, es Rey de Reyes, gobernará, y todo eso habla de la cristología. De las cosas del porvenir, es una teología, es una doctrina. Escatología, gracias, hermano. Escatología. Y la de la iglesia es eclesiología. Ahí encontramos en la Biblia todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas que son importantes recalcar. Pablo le dice a Tito: habla lo que es de acuerdo a la sana doctrina, no te vayas por otros lados, no creas en hombres, en mandamientos de hombres y todo eso. Ahora, verso 2: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego, esta palabra anciano es la misma en el castellano que aparece en el capítulo 1, pero en el hebreo no es la misma, en el griego, perdón, no es la misma. La primera que dijimos era presbútero, que significa un anciano en la fe, un pastor, una persona que conoce la escritura, ¿verdad?, de tiempo, conoce y practica la escritura. Ahora está diciendo una vez más ancianos, pero estos ancianos es presbutas, que significa anciano de edad. Presbutas, un anciano de edad, es una persona con edad adulta. No está hablando de los abuelitos que se le cayó el pelo, no, está hablando de una persona adulta, ¿ok? Entonces, estas personas adultas que tienen, ¿verdad?, edad para conocer, para entender la escritura, que tienen el intelecto para estudiar la Biblia, deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es una conducta que debemos tener usted y yo como creyentes. Allá estaba mencionando las cualidades de un anciano en la fe, y aquí está mencionando a un creyente, hermano, regular, así como usted y yo. Debemos ser sobrios, amén, sobrios, prudentes, díganme, debemos ser prudentes, batallar con esto. Algunas veces nosotros hablamos y luego pensamos, y es al revés, debemos pensar antes de hablar, antes de actuar. Eso es prudencia. Y el Señor quiere que seamos prudentes, sanos en la fe, o sea, que conozcamos la escritura y podamos tener esa conducta de acuerdo a ella, que podamos conocer la Biblia, practicarla, que podamos conocer las verdades de la Biblia, sanos en la fe. ¿Qué más debemos ser sanos? En el amor y en la paciencia, sanos en cada una de estas cosas, no adulterarlo, no contaminarlo, mejor dicho. Siguiente, hermano, verso 3. Las ancianas, asimismo, ¿cuáles ancianas? La esposa de los ancianos, ¿no? Las hermanas, las damas de la iglesia, ¿verdad? Perdone que le diga así, hermano, vamos a usar presbúteras. No, es broma. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, como las de Peña de Oré. Amén. No está dormida, hermano. Ok, deben estas hermanas, entonces le quería mencionar que esta palabra anciano y ancianas muchas veces es tomada para enseñar o sacar del contexto y decir que las ancianas también que estas ancianas son las pastoras, ¿verdad? Que son las que deben estar en el púlpito y predicar y deben cumplir con estos requisitos. Pero está sacado del contexto, porque cuando lo metemos en el contexto nos damos cuenta que primero menciona al anciano, a la persona, al hombre, ¿verdad?, su conducta del creyente, y luego menciona a la anciana, que es la dama, y la conducta de ella como creyente, y luego menciona a los jóvenes y su conducta como creyente, y luego menciona a los siervos, esclavos, y su conducta como creyente. No está hablando de una persona de liderazgo, está hablando de
un creyente regular como usted y yo. El anciano está mencionado en el capítulo 1, usted lo vio, ¿verdad? Está mencionado ahí, y ahí no se menciona anciano, ¿verdad que no? Solo anciano. El hombre que va a estar al frente, que va a encargarse de la grey, debe ser así debe ser. Y esto ahora está hablando de aquel hombre, de aquella mujer que somos creyentes regulares, como usted y como yo, que debemos practicar estas cosas. Por eso necesitamos conocer la Escritura, hermano, leerla de acuerdo a como usted lo está viendo ahí. No sacar conjeturas, ni tampoco agarrar ese texto y decir, esto dice la Biblia, míralo. Son cosas que debemos evaluarnos de acuerdo a la Escritura. Nos damos cuenta que están hablando, que se está mencionando a personas, comunes como usted y como yo, creyentes, regulares, no de personas con liderazgo. Y miren lo que dice: esas ancianas deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, por supuesto, y luego dice maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice?, no sea blasfemada. Hermana, cuando se tiene una conducta contraria a la que usted dice, eso es parte de, o eso mejor dicho, hace que la palabra de Dios sea blasfemada, ¿verdad? Cuando enseña a la esposa joven o a la mujer joven a respetar a su marido, y luego esa misma hermana se le ve gritándole y qué sé yo, lanzándole un coroto al esposo, la jovencita va a decir, eso no es lo que ella me enseñó, eso está blasfemando la palabra de Dios, está haciendo que la palabra de Dios sea menos, que sea desestimada. Pero eso no pasa aquí, eso era en las iglesias de Creta. Luego dice verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes, ¿a qué? A que sean prudentes. Y no deja más, hermano, porque si el joven es prudente, lo es todo. Ahí sí lo dijo Pablo. No dice más nada del joven. Dice, joven, si tú eres prudente, oye, tú eres ejemplar. No están nuestros jóvenes aquí. Pero miren, eso está hablando del orden que debe haber, ¿verdad? Miren lo que dice el verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando estaba estudiando este texto, me preguntaba, ¿qué adversario? ¿A quiénes vosotros? Le pregunto lo mismo, ¿a qué adversario? ¿A quiénes nosotros? ¿Cuáles eran los adversarios de la iglesia en Creta? ¿Por qué Pablo dice vosotros? Alemán era hacia los judíos. Los judíos eran los adversarios que estaban metiendo falsa enseñanza. Y luego dice vosotros, se estaba refiriendo a quiénes, a los de Creta, para que no tengan nada malo que decir de ustedes, porque se metían los judaizantes, se metían los hombres, ¿verdad?, que querían meter mandamientos de hombre y decían, ustedes están haciendo mal, porque ustedes no practican lo que yo practico, ustedes no hacen mis prácticas, no se arrodillan a mediodía, porque ustedes no oran de tal hora a tal hora, porque ustedes no hacen esto y aquello. Como la iglesia de Creta tenía judíos y tenía gentiles, entonces de repente habían algunos choques culturales, porque el judío decía, hay que hacer esto, y el creyente decía, el gentil decía, pero es que Pablo no me enseñó así, pero es que yo no aprendí así. Entonces era necesario que Pablo dejase a Tito para que corrigiese estas cosas. Y esas cosas, hermano, iban a ayudar a la grey, iban a ayudar a la iglesia cuando fuesen corregidas. Dice verso 8, palabra sana e irreprochable. ¿Lo ven? Irreprochable, que nadie tenga que reprocharte por eso. Porque usted lo hace porque lo dice la Biblia, y lo practica porque la Biblia lo dice que debo practicarlo. Y por eso lo hago, por amor a mi Señor, porque Él me lo enseñó y lo veo en la Biblia. Amén. Entonces dice, de modo que el adversario, o sea, esos acusadores que estaban ahí mencionándoles y señalándoles, se avergüencen y no tengan nada malo que decir de vosotros, los de Creta.
Cuando ustedes cambien su conducta, cuando ustedes hagan todos estos cambios, no van a tener ninguna reproche que recibir. No va a haber nadie que les mencione algo malo, porque ustedes lo hacen por y para el Señor. Luego dice verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esa palabra es maravillosa, adornen. ¿A cuánto le gusta tener la casa adornada? A los hermanos no tanto, las hermanas sí, ¿verdad? En Navidad se botan y quieren ver luces y quieren que todo se vea bonito, precioso. Y una casa adornada se ve linda, ¿sí o no, hermano? Recién pintada, y usted la decoró, la mandó a frisar, le cambió la fachada, y usted dice se ve preciosa, porque está adornada, le puso sus luces, LED y todo, y se ve bien hermosa, hermano, así es. Cuando adornamos la doctrina, hermano, resalta, brilla. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que debemos practicar y hacer, entonces eso adorna lo que usted dice. Usted es la decoración de eso que está mencionando usted, de lo que la Biblia está enseñando. Usted es quien le está dando la decoración. Es usted que está haciendo brillar eso que dijo Cristo, porque dice debes amar a tu enemigo. Y cuando tú lo amas, tú estás adornando eso que Cristo dijo, adornando la doctrina. Oye, si es cierto, esta persona lo está haciendo. Qué bello se ve, qué bonito se ve. Una persona que dice que debo hacer algo y esa persona lo practica, entonces adorna la doctrina. Amén. Y eso es una de las prácticas que debían hacer nuestros hermanos en Creta. Ahora, no solamente en Creta había judíos, había gentiles, había también ancianos, había jóvenes, habían ancianas por supuesto, había jóvenes y también había esclavos. ¿Sí lo vio, verdad? Ahí están, siervos. Esa palabra siervo es esclavos. Esclavos que se sujeten a sus amos. Y por eso la diversidad de personas que había en la iglesia, habían ciertos roces y ciertos problemas que podían ser corregidos por un liderazgo sano, por un liderazgo espiritual, por un liderazgo que era correcto. El problema de la iglesia en Creta no era que los hermanos no estaban dispuestos, probablemente era que no había alguien que les enseñara qué debían hacer, que les enseñara cómo debían actuar, que les enseñara cuáles prácticas debían dejar y cuáles debían tomar. Y es por eso, hermano, la importancia de un liderazgo sano en la iglesia, en su iglesia, en mi iglesia. Necesitamos un liderazgo así, un liderazgo correcto, que podamos mirarlo en la Escritura, esas prácticas que se enseñan. Luego dice, hermano, para finalizar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? A todos. No importa si es esclavo, no importa si es anciano, si es joven, para todos. Luego dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Una vez más recuerda, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, ¿y qué más? Exhorta y reprende, ¿con qué? Toda autoridad. ¿Qué más? Nadie te menosprecia. Probablemente los judíos iban a menospreciar lo que este gentil, este griego, iba a venir a enseñar, porque habían judaizantes allí. Y por eso Pablo le motiva y le dice, hazlo con autoridad, porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Hazlo con autoridad, exhorta y te reprende de esa manera, con autoridad, porque es la palabra de Dios, no es tu palabra. Y verso termina diciendo, nadie te menosprecia. No caigas en eso. Porque
La tarea que tenía Tito no era fácil, pero Dios le ayudaría a poder ejecutar esa tarea. Podemos dejar el capítulo 3, se lo dejo, hermano, para que usted lo lea, usted lo estudie verso a verso y pueda sacar algunas verdades que encontramos en esos capítulos también. Pero le voy a mencionar solamente 2 versículos. Primer versículo, el versículo 1, y luego vamos a leer el verso 14. Verso 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. ¿Qué más, hermano? Que estén dispuestos a toda buena obra. Y era algo que sucedía con los hermanos en Creta. No querían servir a Dios, no querían participar en la obra de Dios, no querían ser parte de la obra de Dios en ninguno de los aspectos. No querían tal vez dar, no querían ir y predicar, no querían hacer nada. Incluso la Biblia dice que estaban de ociosos, no querían participar en los frutos por los cuales el Señor les había salvado. Recuerde que el Señor no nos salvó por obra, pero nos salvó para buenas obras, dice Efesios, ¿verdad que sí? Que se acuerda, Efesios 2:8, para buenas obras. Entonces, estos hermanos de Creta no querían participar, no estaban dispuestos a participar en buenas obras. Y luego lo recuerda en el verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, que los que creen en Dios, ¿qué dice, hermano? Procuren ocuparse de buenas obras. Y luego dice, ¿por qué? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El ocuparnos en buenas obras, el ocuparnos en hacer la obra de Dios es provechoso para nosotros, es beneficioso, damos fruto, hermano. Es como un árbol plantado que todo el tiempo es regado con un propósito, para que al final nos dé fruto y pueda ser de provecho. Eso es el creyente. Dios constantemente le bendice, le brega de su misericordia, de su gracia, con un propósito, para que participe de buenas obras, no para que se quede con ellas siempre. Dios, si es bueno conmigo, también debemos ser participantes, hermano, dar a otros, como la Escritura nos enseña, participar de buenas obras, pensar en otros. Verso 14, termino con ese. Verso 14. Y aprendan también, ¿quiénes? Los nuestros. Ahora sí, Pablo dice los nuestros, los creyentes, usted y yo. ¿A qué, hermano? A ocuparse en buenas obras. ¿Para qué? Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Ven? Hasta de eso se habían retraído. Veían a un hermano en necesidad y ni siquiera tenían la bondad de ir a ayudarle. Se habían hasta retraído de eso, hermano. Por eso era que Pablo quería que Tito fuera y corrigiese estas cosas. Porque es necesario que un creyente muestre una conducta como la del Señor. Es necesario que un creyente muestre obras como la del Señor. Practique las cosas que el Señor le ha pedido practicar, para que no sea sin fruto. Y también es necesario que haya un liderazgo espiritual dentro de la iglesia, para el orden de la misma, para el cuidado de usted y de mí. Nosotros somos los más beneficiados en tener a una persona espiritual que nos guíe, que nos lidere, que nos instruya. Somos los más beneficiados. Y el libro de Tito, hermano, podemos durar algún rato más estudiándolo, pero básicamente estos primeros capítulos nos enseñan esta verdad, hermano. Una esperanza de vida eterna, una cosa que había que corregir, que eran deficientes, otras que habían que establecer, y por supuesto falsas enseñanzas que habían de refutar y que habían de dejar y abandonar.